Han sido los incendios más devastadores de los últimos tiempos. En Bolivia, más de 1 millón de hectáreas calcinadas y en Brasil, 74.000 incendios en lo que va del año. Japón vive a esta hora las consecuencias del peor terremoto de su historia. Rosa María, el movimiento telúrico provocó un tsunami con olas de hasta 10 metros que devastaron grandes regiones del país asiático. Este viernes, un nuevo sismo, en este caso de magnitud 7,1 grados con epicentro en Richter. La Tierra está mostrando con muestras claras el resultado de los inmensos efectos negativos de la conducta humana. Es primordial, por ende, conservar el medio ambiente mediante el desarrollo de cambios radicales que acentúan la importancia de una buena administración ambiental. El medio ambiente se define como todo lo que nos rodea, es decir, todas las plantas que vemos, los árboles, las piedras, el suelo, todo esto forma parte del medio ambiente. Entonces el ambiente está conformado por el componente biótico y no biótico. En este caso el componente biótico pues es todo lo que tiene vida. En este caso podemos hablar de las mismas personas, los animales, las plantas, los árboles, y en el caso de la parte no biótica pues podemos hablar del agua, las rocas, el suelo, que al final es parte no biótico, pero que al final son un complemento, y que todo esto, pues todo lo que nos rodea forma parte del medio ambiente. Los expertos coinciden en señalar la revolución industrial como el punto de inflexión en el que las emisiones de gases de efecto invernadero arrojadas a la atmósfera empezaron a dispararse. Hay que recordar que la revolución industrial nació de otras muchas pequeñas revoluciones: la agrícola, la tecnológica, la demográfica, de medios de transporte, finanzas, que dieron lugar a un nuevo modelo de producción y consumo. Desde ese momento, el crecimiento de la población, en 1750 había menos de 800 millones de habitantes en la Tierra. Hoy somos más de 7.500 millones, un consumo de recursos cada vez más desmedido, el aumento en la demanda y producción de energía obtenidas mayoritariamente a través de combustibles fósiles han provocado que el planeta haya entrado en lo que parte de la comunidad científica ha denominado el Antropoceno, la nueva era geológica motivada por el impacto del ser humano en la Tierra. El principal resultado ha sido el aumento de la temperatura global del planeta, que desde ese periodo ha aumentado en 1.1 grados centígrados. Si bien se estima que al final del presente siglo el termómetro pueda aumentar todavía más, aún cumpliéndose los compromisos de reducción de emisiones fijados por los países. Este aumento global de la temperatura trae consecuencias desastrosas que ponen en peligro la supervivencia de la flora y la fauna de la Tierra, incluido el ser humano. Bueno, el cambio climático últimamente se le conoce como el cambio en las variables climáticas, dígase el aumento de la temperatura, el cambio en la temporalidad de lluvias, todos estos fenómenos, ¿verdad?, que son adicionales a la variabilidad climática, pero que hoy en día ha sido muy acelerado por los procesos antropogénicos, es decir, por las acciones que el hombre realiza, ¿verdad? En este caso podemos hablar de que el cambio climático repercute en el aumento de la temperatura. Si analizamos años anteriores, la temperatura era mucho menor, ¿verdad? Es decir, que sentíamos mucho menos calor del que se siente hoy en día. En el caso de la temporalidad de lluvia, antes se decía que la temporada lluviosa iniciaba en mayo, ¿verdad? Y en este caso la lluvia inicia antes o después de mayo. Y esto repercute en el tema agrícola, ¿verdad? Porque antes muchas personas se guiaban por
por la temporada lluviosa para realizar sus siembras, y hoy en día pues esto hace que resulte en pérdidas porque ya no sabemos cómo se va a comportar la lluvia este año, y sobre todo el tema de canícula prolongada, que hoy en día pues es más común que en otros años, y pues esto repercute en pérdidas económicas a los agricultores. En el caso de pues la temporalidad de huracanes, hoy en día pues son muchos más frecuentes los huracanes tanto en el Pacífico como en el Atlántico, ¿verdad? Y todo esto producto de las alteraciones que pues se le ha hecho al clima, ¿verdad? Y que ha sido acelerado por las mismas acciones o actividades que el hombre realiza. Entre los impactos del cambio climático destacan el derretimiento de la masa de hielo en los polos, que a su vez provoca el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones y amenaza los litorales costeros. El cambio climático también aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos, sequías, incendios, la muerte de especies animales y vegetales, los desbordamientos de los ríos y lagos, la aparición de la destrucción de los medios de subsistencia y de los recursos económicos, especialmente en países en desarrollo. Después de haber visto en qué nos afecta el cambio climático, es importante dejar claro que el cambio climático no se puede evitar, pero podemos reducir sus efectos y adaptarnos a sus consecuencias. El reciclar el vidrio ha sido un objetivo principal por el hecho de que sabemos de que para que el vidrio pueda degradarse tarda bastantes años, ¿verdad? Como, ¿qué decirle? 4.000 años para que el suelo pueda degradar un envase que podamos nosotros tirar en la basura. Entonces, pues acá en Copavic se recibe los envases de personas particulares que gusten venir a dejar, siempre y cuando estos envases estén limpios, seleccionados por colores, el cual pues viene a ayudar, ¿verdad? Para no tirarlos en la basura o en cualquier lugar que pueda ir afectando, ¿verdad? Más al suelo y ir contaminando el medio ambiente. Sí, claro, ¿verdad? Hoy en día pues se pueden vender las latas, las botellas PET, o en algunos casos pues hay algunos casos en los que se hacen bioladrillos, ¿verdad? O ecoladrillos, como se les llama, que vienen pues de las mismas botellas PET, ¿verdad? Y que se pueden hacer algunas construcciones con esto. Pero al final todo depende de cada uno en nuestro hogar, ¿verdad? La cultura de poder reciclar, de poder reutilizar todos esos desechos que nosotros mismos generamos. Estas acciones se conocen como medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, generando cambios en la conducta y conciencia individual y colectiva respecto a la conservación de los recursos naturales, garantizando su preservación. En el papel se puede reciclar todo tipo de lo que es papel, catálogo, revistas, periódico, libros, cuadernos, el papel impreso, las tiritas de papel, algunos peditos de papel que sobran de los recortes de trabajo de los niños. Se estima que la generación anual de residuos sólidos 1.900 millones de toneladas en el mundo, según datos del Waste Atlas. Del desperdicio generado por la humanidad, un 30% de los desechos permanecerá sin ser recolectado. De los residuos sólidos generados, un 70% llega a los vertederos y solo un 19% se reciclará o se recuperará. Y un 11% es trasladado a instalaciones de recuperación de energía. En contraste con la enorme cantidad de basura producida, están los datos sobre los tiempos de descomposición natural de los desechos. Por ejemplo, un tetrabric tardaría 30 años, la bolsa de plástico mínimo 150 años y las baterías oscilan un tiempo de descomposición que ronda los 1.000 años y el vidrio 4.000. Según Waste Atlas, una iniciativa sin fines de lucro que maneja un mapa interactivo de gestión de residuos con datos globales sobre el tema,
Guatemala produce anualmente 3.285.716 toneladas de residuos sólidos. El vertedero de la Zona 3 es uno de los basureros más grandes de Centroamérica. Recibe diariamente 3.000 toneladas de basura provenientes de la ciudad capital y de 9 municipios cercanos. El país carece de una ley que regule el manejo de los desechos. Existe una política para el manejo integral de residuos y desechos sólidos desde 2005, pero no se ha puesto en práctica. Pero creo de que sí, soluciones tenemos a la mano y a la vista, nada más que empezamos a exigir que se cumpla la ley. La señorita decía, sensibilizar y educación. Hemos trabajado en educación por años, pero no hemos aplicado. Es como al niño que se le diga te voy a pegar y no se le castiga. Él está cometiendo el mismo error. Entonces eso necesitamos, lamentablemente, el palo. De momento, mientras no exista una ley que se aplique para el manejo adecuado de los desechos y no se genere una cultura de consumo diferente, reducir, reutilizar y reciclar son las más realistas alternativas que tenemos para abordar el problema de los desechos. A través del reciclaje se consigue alargar el ciclo de vida de una materia prima, ahorrando materiales y beneficiando al medio ambiente al generar menos residuos. El reciclaje surge no solo para eliminar residuos, sino para hacer frente al agotamiento de los recursos naturales del planeta, además de promover el desarrollo empresarial en la industria del reciclaje, que nos permita llevar a la sociedad una cultura que incentive la conservación del ambiente y fortalezca la economía. Entre la diversidad de materiales en basureros que pueden ser aprovechados está el aluminio, plástico, vidrio, llantas, papel, plástico que provocan focos de contaminación si no son tratados. Según estadísticas del Departamento de Reciclaje de Vidriería Guatemalteca S.A., Vigua, cada mes 1.7 millones de toneladas métricas de vidrio, 6.8 millones de envases dejan de ser basura para convertirse en la materia prima de nuevas botellas. Un solo envase retornable evita que 39 o más envases desechables tengan la posibilidad de llegar a la basura. La gran bondad de los envases retornables es que durante su vida útil son usados al menos 40 veces antes de ser reciclados. El reciclaje es la primera opción para reducir la basura, pero no acaba con el problema. La minimización en los residuos sólidos se basa principalmente en el cambio de hábitos de consumo, identificación de empaques ecológicos que tengan un potencial de reciclaje alto. De igual forma, se deberá tratar de reutilizar los residuos, dándoles un segundo ciclo de vida y por ende generando un impacto significativo en cuanto a reducción de volúmenes de residuos. Esto tomado de la mano de educación y políticas ambientales.